así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos tribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta ahí vamos a hacer una oración. Amado y bendito Padre, hermoso Señor, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, bendito Señor, perdone, bendito Padre, mis pecados, los pecados de mis hermanos, los pecados de nuestros hijos, amado Señor, los pecados de toda su iglesia, bendito Padre, los pecados, bendito Señor, de todos nosotros, amado Padre, los pecados de todo el mundo, bendito Señor, le pedimos que los perdone, bendito Señor, que siga, bendito Señor, usted, amado Señor, reconciliando, bendito Padre, a más gente, bendito Señor, para que sigan el camino que es angosto, bendito Padre, pero con usted, amado Señor, nada de lo que nosotros, bendito Señor, le pidamos en el santo nombre del Señor Jesucristo es imposible, bendito Señor, porque usted, amado Señor, es el Dios, amado Padre, de lo imposible, bendito Padre, y bendito Padre, que todas nuestras iniquidades, que todos nuestros pecados, amado Señor, que cometimos, amado Señor, los que usted ya nos ha perdonado, que nunca más, bendito Señor, sean bendito Señor, recordados o usados, bendito Señor, en nuestra contra, porque usted, amado Padre, ya pagó por todo eso, bendito Padre. Solamente le pedimos también, amado Señor, que ponga en cada uno de nosotros, amado Señor, un corazón diferente, que cambie, bendito Padre, estos corazones, bendito Señor, que no sienten, por un corazón, bendito Señor, de carne y sangre, bendito Señor, de acuerdo a su misericordia, amado Padre. Le pedimos, amado Señor, por cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, bendito Señor, los que, amado Señor, han decidido, bendito Señor, el día de hoy no venir, bendito Padre, a asistir, amado Señor, a darle gracias, amado Padre. Le pedimos que tenga usted, bendito Señor, piedad y misericordia con ellos, que su Santo Espíritu los redarguya. Le pedimos, amado Señor, por todos los que decidieron, bendito Señor, ya no seguir más con usted, que bendito Padre, que la palabra que entró en ellos, amado Señor, que vuelvas, bendito Señor, a recordarles, amado Señor, lo grande y maravilloso que es usted, amado Padre, lo bueno que es andar en sus caminos, bendito Señor, porque alejados de usted, amado Señor, no somos absolutamente nada, bendito Señor, sino estamos destinados a una muerte horrenda, bendito Señor. Por eso, bendito Señor, le pedimos por todos estos hermanos, bendito Padre, que se han ido, que se han vuelto al mundo, bendito Señor, que miren, bendito Señor, que no hay comparación, que lo que usted hace, bendito Padre, es más grande y maravilloso que lo que usted tiene preparado para nosotros, amado Señor, esas promesas, amado Señor, divinas, bendito Señor, no hay, bendito Señor, nada aquí en el mundo, bendito Señor, que tenga comparación, amado Señor. Bendiga, bendito Padre, al corazón contrito y humillado, bendito Señor, al que viene cargado, al hermano que viene con enfermedad,
enfermedades, amado Señor, que hoy, en esta noche, bendito Señor, sea usted, amado Padre, trayendo, bendito Señor, consolación, amado Señor, al que venga triste, al que venga con problemas, bendito Señor, a todos ellos, bendito Señor, los ponemos en sus manos y sabiendo que todo lo que pidamos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, bendito Señor, usted lo hará a su tiempo. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Puede sentarse, hermanos. Okay. El apóstol Pablo en esta carta, la segunda epístola o segunda carta a los Corintios, de primero nos está mostrando, nos muestra a Dios de una manera como lo que debe ser, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, ¿por qué? Porque Él es bendito, es un ser incomparable, no hay comparación con nada aquí en esta tierra que se pueda comparar con la bendición que tiene Dios. Y nosotros lo vimos en el principio, en el libro de Génesis, cuando Dios, solamente con la pura palabra, es algo, un ser supremo, que nosotros al estar aquí en esta tierra, aunque leamos su palabra de Dios, no lo vamos a alcanzar a comprender al 100, porque es un ser infinito y un ser bendito. Cuando Él vino, cuando Él empezó a hacer toda la creación, solamente con la pura palabra, hizo que el mundo fuera, que el ser humano fuera, que las plantas, que todo tuviera vida. Un lugar donde estaba lleno de tinieblas, no había vida, el Espíritu Santo se movía y empezó a dar vida. Hagan de cuenta, como si nosotros ponemos como un ejemplo, en un cuarto donde está totalmente oscuro, que nosotros estamos, en una noche, digamos, donde no hay luna, que se vaya la luz, no haya naditita de luz, está totalmente oscuro y se sienten unas tinieblas feas y puede uno a veces hasta dar miedo porque no hay nada de luz, pero si de repente viene y se prende la luz, así es como Dios dio vida a todo el mundo. Y entonces es cuando más o menos nosotros empezamos a comprender y a ver un poco de lo maravilloso que es Dios y de lo santo. Pero aún después de aquí sigue diciendo, Padre de misericordia. Esto a mí me llamó mucho la atención, esto de Padre de misericordia, porque muchos o todos los que estamos aquí, de una o de otra manera, estamos experimentando la misericordia de Dios hoy en este día. Y aunque nosotros no nos damos cuenta o decimos, pero ¿cómo es que Dios tiene misericordia de nosotros? Bueno, de una manera como Dios tiene misericordia de nosotros, es porque ustedes hoy en la mañana se levantaron y había luz, porque el sol lo puso Dios. Y dice que Dios pone el sol para buenos y para malos. Tanto como nosotros que estamos tratando de agradar a Dios, como para los malos. Se levantó, hoy nos levantamos, tuvimos vida. Esa es la misericordia de Dios. Otra de las maneras como yo he mirado, hemos experimentado, yo lo voy a decir personalmente, como yo experimenté la misericordia de Dios, porque cuando de muchas maneras, que el otro día estaba pensando, dije, bueno, ¿cómo qué tan grande y maravilloso es Dios? Que precisamente de eso es lo que estaban hablando hoy la hermana, nuestra hermana Leti, nuestra hermana, que estaban hablando acerca de lo que sucedió anoche, de que estaban en esta fiesta y vino alguien despiadado, vino alguien que no tiene amor, que no tiene el temor a Dios, y con una pistola empezó a disparar, y antes no pasó a grave porque nada más fueron puros heridos. Y yo me estaba pensando, precisamente de esa misericordia es de la que yo experimenté en el transcurso de mi vida y sin darme cuenta. Yo me recuerdo una vez de que porque yo estaba haciendo cosas malas. Veníamos de hacer una cosa mala. Era como más o menos como 2, 3 de la mañana, veníamos de Oakland, pasando el túnel. Pues la verdad yo venía de tomar. Cuando yo venía en el segundo carril, ya del último carril hacia la mano izquierda, y enfrente de mí, estaba casi solo porque eran como las 2 de la mañana, venía un carro desde hasta la otra orilla, el carril de la derecha, y enseguidita de que pasamos el puente, se vino ese carro enfrente de mí, como en segundos, instantes, yo creo que por
por la misericordia de Dios. Pasó el carro enfrente de nosotros, chocó contra la barda y se vino enfrente de nosotros. Y yo como iba en el carril, en el segundo carril de la izquierda, me dio todavía tiempo de darle vuelta, de virar hacia la izquierda y esquivarlo. Esa es la misericordia de Dios. Esa es como yo estaba diciendo, desde anteriormente Dios estaba teniendo misericordia de mí. A lo mejor ustedes también pasaron por cosas similares. Y nosotros lo único que podemos decir es, sí, Dios es misericordioso porque me salvó de esa muerte. O no sé si muerte, de haber quedado posiblemente paralítico, o de haber, yo no sé qué haya pasado, algo que iba conmigo, porque íbamos 4, algunos de ellos, porque cuando va uno a alta velocidad, a 75, porque aquí casi nadie maneja 65, 70, 75, yo no me acuerdo a qué velocidad iba. A esa velocidad y que el carro se volteó, se dio la vuelta y se vino así de enfrente, pues algo iba a pasar. Y Dios tuvo misericordia. Esa es la mano poderosa de Dios. Esa es la mano misericordiosa de nosotros. Una vez yo me acuerdo también cuando estaba, eso ya fue en México, más joven todavía, que con todos los amigos nos íbamos a lugares malos. Y al pasar, había unos bares donde siempre todos los soldados a los fines de semana les daban los días libres y por lo regular ellos iban y pues, se ponían a tomar. Y estas personas pues siempre están armadas, ¿no? Pues nosotros como jóvenes íbamos pasaron todos mis amigos, nada más iba yo con otro amigo que ese estaba un poco medio loco. Y me vio cuando uno de los soldados me dijo, sí, pues yo estaba flaquito y delgadito, y me dijo, hey, ¿te pegó? Le digo, sí, pero vámonos, yo no quiero, digo, no hay problema, porque yo sabía que ellos eran bastantes y eran soldados y tenían entrenamiento, y le dije, no, vámonos, no hay nada, no, ¿cómo que vamos a dejarlo así? Vamos, le dije, no, vete, vámonos, y dijo, no, ahorita, y dije, bueno, pues sí, él me va a defender, pues yo también lo tengo que ir a defender. Y fuimos y él solo se empezó ahí a agarrar con esos dos soldados y vieron los soldados que estaban perdiendo. Pues uno sacó una pistola y le dije, vámonos a correr. Y pues empezamos a correr. Yo no alcancé a mirar, pero yo solamente escuché balazos. No sé si nos tiró, pero esa es la misericordia de Dios. ¿Cómo me guardó a mí? ¿Cómo los guardó a ustedes? A lo mejor de cosas similares, a lo mejor de cosas más peores, o a lo mejor de cosas simples que ustedes a veces no nos damos cuenta. Pero ese es Dios, porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios sabe en cada uno de nosotros que un día nosotros íbamos a venir a su palabra, y que si nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, que hay un plan para cada uno de nosotros, y ese no era nuestro tiempo. Dios tuvo misericordia de muchísimas personas a través de la historia en la Biblia, porque Dios pudo haber acabado con Adán y Eva cuando les dijo, porque no puedes comer de todo el fruto, menos del fruto de la noción del bien y el mal, porque eso no lo puedes, ni siquiera lo toques, porque el día que lo toques ciertamente morirás. Y no fue así, porque en el versículo 3 nosotros nos damos cuenta que Adán y Eva desobedecieron a Dios y por lo tanto era consecuencia de muerte. ¿Y qué pasó? No murieron, porque esa es la misericordia de Dios. Dios pudo haber terminado con Lot y con todo el pueblo, con Abraham, con todos ellos, porque estaban en medio de la maldad. Pero ¿qué fue lo que Dios tuvo? Tuvo misericordia de ellos. Dios pudo haber terminado también con Pablo cuando estaba haciendo las cosas malas, y Pablo él creía que estaba haciendo bien porque perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, pero Dios tuvo misericordia de él porque había un plan, había algo grande para él, y también lo mismo para cada uno de nosotros. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y Dios quiere que nosotros vengamos a su vida, que nos preparemos y que nos alejamos de todo lo malo, para que nosotros también mostremos misericordia para con los malos, misericordia con los pecadores. Y a veces nosotros decimos, o a veces de broma o como sea, y decimos, no, pues esto no tiene piedad, no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia de todos tiene misericordia. Y dice, y Dios de toda consolación, porque Dios, cuando el ser humano pecó, ciertamente estaba destinado a la muerte. Estábamos destinados a estar alejados de Dios, pero Dios vino y nos consoló y nos reconcilió a través de Jesucristo, a través del sacrificio, a través de la cruz. Vino y a consolarlos. Yo me estaba poniendo a pensar y estaba diciendo, ¿cómo es que Dios tuvo misericordia de mí? Que yo, estando metido entre lo malo,
Jesucristo lo que hizo, dejó a 99 ovejas y fue por mí. Y fue por cada uno de nosotros. Y especialmente y personalmente dejó su lugar, porque su lugar es un alto, su lugar es el cielo, es un lugar hermoso, maravilloso. Y dejó su lugar para ir a buscar a esa oveja que estaba perdida. Y cuando nos miró que estábamos enfermos, nos miró que estábamos lastimados y metió sus manos en la basura, metió sus manos en la pudredumbre y de ahí nos sacó. Y de ahí Jesucristo nos agarró y nos puso en sus brazos, nos cuidó, nos vendó, nos cuidó nuestras heriditas que nosotros traíamos y nos hizo nuevamente hasta que no nos dejó de sus brazos. Y aquí nos traía mientras nosotros estábamos enfermos, mientras nosotros nos aliviábamos. Y cuando ya vio que estábamos aliviados, entonces vino y nos puso otra vez en el corral. Y ahora ya nosotros somos parte del rebaño. Y no es cualquier rebaño, es el rebaño de Jesucristo de Nazaret. Y ahora ya nosotros podemos gozar de tantas bendiciones y de toda esa misericordia. Solamente lo pudo haber hecho un Dios de misericordia. Nosotros como podemos tener a lo mejor tristeza por alguna persona, podemos ir y hablarle de la palabra de Dios, podemos ir y a lo mejor curarle sus heridas, pero no vamos a hacer la misericordia que Dios hizo, que comparado como por ejemplo, lo vamos a comparar como con Faraón. Y van a decir, ¿cómo con Faraón vamos a comparar? Bueno, miren, porque Dios, anteriormente en el Antiguo Testamento había dos pueblos, que eran los gentiles, que somos nosotros, porque nosotros no somos israelitas, no somos judíos. Y por así Jesucristo fue judío, nació en Israel. Pues Dios, comparado con Faraón, Dios básicamente tuvo que hacerse gentil para podernos traer a nosotros, porque no había pecado en él, Jesucristo. Se tuvo que hacer pecado para tener misericordia. En el día de la Pascua, Faraón perdió a su hijo. Comparado con Dios, Dios perdió a su hijo para traer salvación y para traer libertad a la esclavitud, porque los israelitas estaban esclavos del Faraón. Nosotros estábamos esclavos del pecado. Nosotros estábamos atados al pecado. Estábamos amarrados con unas cadenas inmensas que no podíamos nosotros quebrarlo con absolutamente nada. Solamente el único que podía quebrar esas cadenas fue Jesucristo. Y Jesucristo, Dios permitió que su Hijo, por misericordia, mandó a su Hijo a pagar por nuestros pecados, para que esas cadenas del pecado se quebraran y que nosotros ahora tuviéramos otra vez esa comunión nuevamente con Dios. Ahora nosotros ya no tenemos que ir a un sacerdote, porque anteriormente para poder llegar a Dios, el pueblo de Israel le tenía que expresar las cosas a un sacerdote. Sí, y nosotros, y ellos confiaban en que el sacerdote se haya santificado, que el sacerdote estuviera bien, para cuando él fuera y presentara las cosas delante de Dios, que las oraciones fueran escuchadas. Pero ahora nosotros ya no tenemos que pasar por eso, porque ahora nosotros tenemos a un sumo sacerdote que es Jesucristo de Nazaret. Y nosotros no tenemos que esperar hasta que el día que tenga que ir a presentarse al lugar santísimo, ni que sea tener que llevar ofrendas. Lo único que nosotros tenemos que llevar es ¿qué? Un corazón dispuesto, un corazón alegre, un corazón contento, contrito y humillado. Es suficiente nada más para que nosotros vayamos y expresemos nuestras cosas a Dios y Dios nos escucha a nosotros. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, y así como Él tuvo misericordia, nosotros debemos de tenerla para con nuestros prójimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es lo que se tiene que hacer? Bueno, hay de muchas maneras, pero de una de las maneras más que es más importante es que nosotros nos preparemos en la palabra de Dios. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. No es que nosotros tengamos que ir a un estudio de teología, escatología, homilética, nada de eso, sino simplemente ir y leer, escudriñar la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos va a ir equipando a cada uno de nosotros. El Espíritu dice que en otra parte de la Biblia dice que no se preocupen de lo que ustedes van a ir y hablar, de lo que ustedes van a decir, porque el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de nosotros. Pero ¿cómo nosotros debemos estar ahí? Pues nosotros tenemos que primero prepararnos para eso.
y como nosotros debemos de prepararnos es sacar todo lo malo, lo malo que está en nosotros, sacar todo lo sucio de nuestros corazones, sacar todo lo de nuestras mentes y poner nuestra mirada en Jesucristo de Nazaret para que Él sea el centro de nuestra atención. Y cuando nosotros estamos ya metidos en ese círculo y que Jesucristo es el centro de nuestra atención, todo sale para bien. Porque yo no creo que el hermano Manolo en su vida haya pensado que iba a venir aquí a predicar, ni yo mismo hubiera pensado que un día Jesucristo y Dios en su bendita misericordia me iba a utilizar a mí o el hermano Rodolfo. Yo creo que ni en su vida ha de haber pasado que él iba a ser pastor, o la hermana Leticia. Ninguno de nosotros, si quiere, en nuestras vidas se nos hubiera ocurrido decir, no, yo sí me voy a hacer cristiano, voy a predicar de la palabra de Dios, les voy a dar testimonio a mis amigos, les voy a dar testimonios a mis compañeros de trabajo, a mi familia. A nadie se nos había ocurrido eso. Al contrario, se nos hacía aburridos, se nos hacía que esos aleluyas, esos cristianos no tienen vida porque lo único que quieren nada más estar aquí con la Biblia en los brazos, son bien anticuados, son bien ridículos, y muchas cosas que dicen así. Ayer precisamente estaba platicando con unos muchachos y da tristeza de ver cómo cuando ya han probado de la palabra de Dios y que ya sabían de la palabra de Dios, porque me estaba diciendo este muchacho, bueno, el otro, eran dos, y uno me estaba diciendo, no, pues, no, yo sí me acuerdo que cuando una vez dice que regresé de aquí para Belice, no, pues vi aquí a dice, ya lo vi a ella con una Biblia en las manos, y acá cantando, y que aleluya, y que alabando a Dios, dice, porque se había hecho cristiano. Y yo ahora aquí a este otro muchacho, pero dice, pero ya regresé como en los 2, 3 años que volví a regresar, ya lo encontré tomando y diciendo malas palabras, y nomás a mí, yo en mi mente, como que el corazón de uno, como nosotros, ya tenemos de la esencia de Dios, tenemos del Espíritu Santo, duele, y se ponen a pensar y dicen, ¿cómo es que una persona que ya estaba salva, que ya estaba en los caminos de Dios, pudo haberse dejado, y ahora se fue, le gustó más lo malo? Y es que sí, él me estaba diciendo, no, es que sí, es bonito acá, y él me estaba dando testimonio de cómo Dios le ha dado sueños, y yo digo, ¿cómo a mí no? Dios no me ha dado sueños así como los que como los que él como los que él sintió, como los que él experimentó, unos sueños que dice uno, nosotros como cristianos, híjole, si yo tuviera esos sueños, no, hombre, se levantaba uno y le daba uno gracias a Dios, porque de la manera como él me estaba dando testimonio, decía, híjole, no, pues esos sueños sí son maravillosos. Decía, son unos sueños que le levantan uno al ánimo, aunque él no es cristiano, pero cuando me los estaba platicando ayer, como que la fe de uno empieza a crecer, y una persona mala, porque ya está haciendo lo malo, está dando testimonio de las cosas maravillosas que él hacía. Y me decía el otro muchacho, no, yo también, dice, de chiquitos. Le digo, pero ¿cómo es que ustedes pudieron alejarse? Le digo, uno cuando ya uno conoce de la palabra de Dios, ya ni siquiera por la mente se nos ocurre regresar otra vez a las cosas que nosotros anteriormente hacíamos. Porque ahora sabe uno que ahora que nosotros estamos aquí en la palabra de Dios, sí, ya no extrañamos las bebidas, porque yo ya no extraño la bebida, yo les estaba diciendo, hay muchas cosas que ya no extraño la bebida, y menos las consecuencias. Porque toma uno en la noche y al otro día se siente uno feo, casi uno se siente uno morir, porque el alcohol es una droga depresiva. Si las personas dicen, yo tomo para curar las heridas, pues mentira, las heridas no se curan con alcohol, porque así si fueran, entonces ya no tendrían que tomar el día de mañana. Pero si toman hoy y mañana vuelven a tomar otra vez, entonces ¿cuál cura? Porque no es cierto, es pura mentira del diablo. Y al otro día, ahora, la herida todavía está ahí porque tomaron. Y ahora aparte de la herida, ahora andan crudos. Y esa cruda se siente depresivo, se siente uno que no quiere ni hablar a nadie, no quiere ni que... Y a veces hasta pidiendo prestado porque exactamente. al día siguiente ya no hay con qué más comprar. Pues sí, ya se acabaron el dinero, ese dinero que Dios nos bendijo, porque Dios nos bendice a buenos y a malos, nos bendice con trabajo, a todo. Dios nos dio un trabajo, Dios nos da todo lo que nosotros tenemos. Nosotros no lo hicimos por nuestras fuerzas, Dios nos lo da.
y ahí todavía está ahí las cosas, la enfermedad, la cruda, y ahora ya se hizo peor, porque ahora ya hasta los familiares nos quieren hablar, porque dicen, no, tiene problemas y lo que está haciendo está emborrachándose y está gastando el dinero. A lo mejor fuimos nosotros y ya no teníamos para tomar, fuimos y le robamos a nuestros papás, o a nuestros hermanos, a nuestros hijos, y le fuimos y les robamos para ir a seguir tomando. Esas cosas yo ya no entiendo, yo no alcanzo a comprender, ya no cabe en mi mente de cómo es de que una persona de que allá conoció de Dios y ya estuvo en las cosas de Dios y pudo haberse regresado, pueden a regresarse a hacer lo malo. Una vez me preguntaban, ¿y a poco no extrañas cuando estás tomando y que te sientes acá? Le digo, no, ¿sabes qué? Porque el Espíritu Santo nos da a nosotros, hagan de cuenta que nos da algo más mejor, más diferente, porque cuando a veces que siente uno la presencia del Espíritu Santo, siente como que está uno elevando, como se siente uno bien liviano, como que las cargas ya se fueron, como que todo lo que viene uno cargando ya no es nada, ya le pongan a uno el peso, los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo lo que le pongan a uno ya no es nada, porque viene el Espíritu Santo y a uno lo levanta y dice, no, pues se siente uno como si anduviera en las nubes. El alcohol no alcanza, no puede hacer eso. Las drogas no puede hacer eso, no puede compararse. Y fíjense, y al otro día nosotros ya no estamos crudos, ya no tenemos en nuestras mentes de que andaba drogado o andaba tomado, sino que se siente uno bien porque dice, no, me tocó el Espíritu Santo, qué bueno, yo ahora quiero volverlo a sentir hoy otra vez, y lo quiero hablar y seguirlo sintiendo y experimentando todos los días, y quiero uno estar buscando de la santidad para que venga el Espíritu Santo y nos toque y que volvamos a sentir otra vez eso tan bonito que nosotros sentimos cuando el Espíritu Santo viene, porque no hay comparación. Ustedes díganme que sí se puede comparar las cosas del mundo con las cosas de Dios. No se puede, no hay comparación, y nosotros ya estamos disfrutando de las maravillosas promesas que tiene Dios, aunque las promesas no son aquí, pero nosotros ya disfrutamos ahora de todas esas cosas, porque ahora nosotros el dinerito que Dios nos bendecía para nosotros podemos ahora bendecir a nuestra familia, podemos bendecir a nuestros hermanos que están en necesidad, ahora nosotros podemos bendecir otras cosas, y antes, cuando estábamos en el mundo y que estábamos nada más tomando, nos pensábamos en lo que nosotros queríamos, en lo que nosotros nos sentíamos a gusto, porque nada más pensábamos en tomar y en agradarnos a nosotros mismos, porque a veces decíamos, cuando íbamos a comprar en la tienda y que decíamos, órale, que comprábamos sus belices de cerveza, no, yo pago, no, yo hasta sopeñaban por pagar, pero no era porque eran buenos, era porque uno quería verse uno mejor, querían que decían, oh, este sí tiene dinero, este sí es buen amigo, no porque nosotros fuéramos amigos y que nos preocupáramos por los otros, nos preocupábamos por nosotros mismos, por nuestras imágenes, y ahora que nosotros somos hijos de Dios, nosotros nos preocupamos por el prójimo. No, queremos amar al prójimo, nosotros queremos ya ahora compartir de la palabra de Dios, que la gente sienta lo que nosotros queremos sentir. Es más, si nosotros pudiéramos, si Dios nos diera el poder, nosotros quisiéramos cambiar a todos, que todos estuvieran aquí, que toda nuestra familia, que todos nuestros amigos, que todo el mundo estuviera aquí. Pero no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. A nosotros solamente nos toca nada más darles testimonios, nada más hablarles de la palabra de Dios, nada más a nosotros compartir, y no solamente nada más compartir con nuestras palabras, sino algo más importante, con nuestro testimonio, que las gentes miren a Jesucristo reflejado en nosotros, que cuando nos miren a nosotros no miren a Hugo, sino que miren a Jesucristo y digan, que verdaderamente digan, como dicen de nosotros, no, pues esto nomás cambiaron de religión, siguen siendo igual. Sí, seguimos haciendo las cosas diferentes, pero ahora a diferente forma. No más que ahora, como ya se cambiaron de religión, pues ya no dicen malas palabras, ya no toman y eso, pero sus acciones todavía, su testimonio siguen siendo lo mismo. No, que miren algo diferente y que digan, sí, yo también quiero saber, quiero de lo que Hugo tiene. Yo quiero ir a esa iglesia donde Hugo va, a ver qué es lo que le están haciendo. Porque dicen, a lo mejor, hoy nada más dicen, no, lo que pasa nomás es que te lavaron el cerebro, porque lo único que hiciste es cambiaste de religión, pero no cambiaste tu manera de vivir, no cambiamos nuestra santidad, y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, la imagen, porque nosotros no estamos representando a una iglesia, no estamos representando nosotros a manada pequeña, nosotros estamos representando a Jesucristo. Nosotros no queremos que esta iglesia se llene.
lo menos que nosotros debe haber en nuestras mentes y en nuestros corazones es no que cada una de estas sillas esté llena. La misión de nosotros es que el cielo se llene. Eso es lo que Jesucristo quiere de nosotros, que nosotros nos limpiemos de todo eso para que más personas salvas, porque Dios quiere que todo el mundo se salve, que todo el mundo, pero desafortunadamente no todos son valientes, desafortunadamente no todos dan ese paso valiente, ese paso de decir, sí, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, y no me importa que ya no tome, no me importa que yo no vaya a las fiestas, no me importa que mis amigos me dejen, que mi familia me deje. Eso es lo que hace la diferencia. Tiene que haber una diferencia entre el mundo y la iglesia. Ahorita ya como está la iglesia en estos tiempos, ya casi no se mira mucho la diferencia. En el 4 dice, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El apóstol Pablo aquí en este versículo estaba diciendo, porque ustedes no se preocupen porque ustedes acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque yo al principio cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, como a los 6, 7 meses, se empezaron a venir muchos problemas y yo decía, bueno, pues ¿qué pasó? Pues antes que andaba yo haciendo cosas malas estaba mejor que ahora, y al principio, ¿qué está pasando? Pero es aquí donde viene Jesucristo a darnos consolación y darnos a nosotros la fuerza. Así como el apóstol Pablo, no crean que estaba como estamos nosotros ahora. No crean que tenía el transporte que nosotros tenemos. No crean que él se levantaba en la mañana y le oraba a Dios y Dios le decía, hoy quiero que vayas a Corinto. Hoy quiero que vayas a Éfeso. Hoy quiero que vayas a Jerusalén. No, pues entonces se levantaba el apóstol Pablo y decía, bueno, pues me levanto a la mañana, me tomo mi cafecito, me hago mi desayuno, prendo el carro, lo caliento 15, 20 minutos, de ahí me voy, le echo gasolina para que alcance a llegar hasta Corinto. No, ellos tenían que pasar caminando durante horas y horas y horas para poder ir y predicar la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo que él ya había predicado todas las áreas, que ya no había lugares donde predicar, porque ya había predicado en todos los lugares. Ese mismo fervor tiene que haber en nosotros, porque ese es uno de los mandamientos de la iglesia que Dios dejó para con nosotros, es de ir y hacer discípulos. Así es de que nosotros debemos ya estar también exactamente como el apóstol Pablo, que aunque no importa, el apóstol Pablo ya sabía que iba a ir a un lugar y ya sabía que le iban a esperar con piedras, ya sabía que lo iban a bofetear, ya sabía que se iban a burlar de él, ya sabía que le iban a correr, ya no le importaba nada de eso, él no le importaba pasar por todo eso, porque él ya estaba sus ojos puestos en Jesucristo, ya estaban puestos sus ojos en la cruz del Calvario, no estaban puestos sus ojos en él, en la necesidad, en las cosas buenas, en la comida. Él ya nada de eso ya no lo escatimaba por bueno. Ahora lo que quería era servir a Jesucristo, agradar a Jesucristo. Y eso tiene que haber en nosotros también. Eso mismo que tenía el apóstol Pablo, que él quería agradar a Dios antes de agradar a los hombres. Y fíjese lo que pasó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue apedreado, casi hasta la muerte. Ya lo daban por muerto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo sacaron y lo aventaron fuera de la ciudad. ¿Qué han de haber dicho? No, pues a este ya está muerto, sáquenlo para que ya no apeste, porque a los 3 días va a apestar ya. Lo sacaron para afuera. ¿Y sabe quién vino? Por la misericordia de Dios. Vino Dios y lo levantó nuevamente. Y él dijo, yo ya no voy a ir a predicar a ese lugar, porque ahí de todas maneras ni me quieren y luego me apedrean. Él regresó y les volvió a predicar nuevamente. Eso es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos limpiamos, el que verdaderamente nos santificamos y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, no nos importa que nosotros pasemos por todo eso. Nosotros también querríamos hacer las cosas de Dios, querríamos levantarnos en las mañanas y ir a hablarles a las personas. Pero fíjense, estaba yo pensando, para que al apóstol, para que a él lo hayan dado por muerto, cuando lo apedrearon, quiere decir que no lo apedrearon con piedritas chiquitas. Esto quiere decir que lo apedrearon con unas piedras grandotototas. Y si le pegaban aquí, a lo mejor le quebraban una costilla. No podía moverse. Yo creo
Yo así lo pienso, que le daban a pegarle en la cabeza. Y cuando a una persona le dan con una piedra en la cabeza, pues claro que le van a quebrar el cráneo. Y al quebrarle al cráneo, posiblemente le llegaba el sangrado en el cerebro. ¿Y qué pasa cuando las personas que tienen un trauma, el cerebro se les empieza a hinchar? ¿Y qué es lo que le tienen que hacer los doctores? Le hacen un agujero para que no explote el cerebro. Yo creo que eso fue lo que pasó al apóstol Pablo. Yo creo que le tiraban con tan fuerzas y con tan enojo de que yo creo que le han de haber quebrado el cráneo en varias partes, pero vino Dios con su misericordia y lo sanó. O a lo mejor vino Dios y con sus manos, o Jesucristo vino y tapó las piedras para que no lo mataran. Lo daban por muerto. A lo mejor le quebraron 5, 6, 7 costillas. Se siente bien feo cuando a uno le quebran las costillas. Porque no puede uno ni respirar ni toser. Yo creo que eso fue lo que pasó al apóstol Pablo. Yo creo que porque al haberle dado ya por muerto, quiere decir que ya no se movía. Quiere decir que el trauma que él estaba pasando era un trauma horrible, un trauma feo, y lo sacaron y lo aventaron porque ya estaba muerto. Sáquenlo fuera. Pero no le importó. No le importó a él porque él no escatimó su vida. No le importó lo que él sentía, lo que él tenía. Él quería agradar a Dios, solamente a Dios. Dice en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque en Mateo, si quieren, yo voy, y si quieren ustedes escúchenlo, si quieren ir, Mateo 10, de 18 al 21. En el libro de Mateo. Eso es lo que vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra. Dice Mateo 10, 18. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Ven? Como el apóstol Pablo ya sabía que iba a pasar por todas esas tribulaciones. Al principio a ninguno de nosotros se nos dijo, ok, hermano, ¿quiere usted recibir a Jesucristo de Nazaret? No, sí, ok, pero nada más que por favor, mire, fíjese, aquí está el contrato, que usted está dando su vida para Jesucristo, pero ahora lea las letritas chiquititas, donde dice todas las cláusulas, lo que va a pasar, lo que va a suceder, y en esas van a decir que cuando ustedes aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, que van a pasar por tribulaciones, que van a ser perseguidos, que van a ser burla de otros, que los van a perseguir, que los van a maldecir, todas esas cosas. No nos las dijeron a nosotros, porque a lo mejor si nos hubieran dicho, ok, tú, Hugo, vas a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero vas a pasar por esto, vas a pasar por lo otro, te van a hacer burla tus primos, te van a hacer burla tus amigos. Yo hubiera dicho, no, pues mejor me quedo con eso. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, y así como vino el Espíritu Santo de Dios en Pablo, a él no le importó, así también a nosotros no debe de importarnos, porque la vida de cada uno de nosotros, así como el apóstol Pablo, él ya sabía que su vida no valía nada, que la única persona que valía era Jesucristo de Nazaret, que él no venía por sí mismo, sino él venía representando a Jesucristo de Nazaret. Él no le importó todo por todo lo que iba a pasar, porque él aquí nos lo está expresando y nos está diciendo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él ya sabía, porque él en otras ocasiones ya decía, a mí dice, no sé qué es lo que es mejor. Yo quisiera ya mejor estar allá con Jesucristo. ¿Qué decía él? Yo ya quiero estar allá, porque él ya sabía lo que Jesucristo tenía para él preparado.
y decía, no me importa, yo quiero estar allá, pero también necesito estar aquí por ustedes, porque yo necesito que ustedes acepten el evangelio que yo les vengo enseñando, las buenas nuevas que yo les quiero enseñar. Yo quiero, entonces no sé qué es mejor, estar aquí o estar allá. Dice, yo quisiera estar allá, pero por ustedes estoy aquí. Así no le importó él escatimar todo lo que tenía. Él anteriormente, antes de que fuera cristiano, pues era un personaje grande, porque a lo mejor, era un fariseo de fariseos, no cualquier fariseo. Quiere decir que tenía muchísimo dinero, a lo mejor posiblemente hasta el más dinero que cualquiera de nosotros aquí juntos y varios más. Y eso no lo escatimó, no le importó perder todo eso, porque el trabajo de él hacían tiendas, y esos eran bien pagados anteriormente. Entonces quiere decir que aparte de fariseo, aparte de eso, todavía tenía un buen trabajo, y a lo mejor haber tenido muchísimo dinero, todo eso lo perdió. Todo, dijo, por eso es que dijo, todo lo humano, no, dice, lo tomo como estiércol, porque no se comparan con las cosas de Dios. Las cosas del mundo no tienen nada absolutamente de comparación con las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas que verdaderamente importan. Entonces, no nos debe de agobiar nada de nosotros. Si Dios tuvo misericordia del apóstol Pablo, Dios lo salvó de ser apedreado, Dios lo salvó de naufragios, Dios lo salvó de cuando una serpiente venenosa se le atoró a la mano y lo único que él hizo nomás se la sacudió, y los que estaban ahí estaban esperando, a ver a qué hora se va a morir, a ver a qué hora cae y no cayó por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué debemos de tener nosotros? No debemos de temer absolutamente nada. Nosotros lo que debemos de tener debe estar en nosotros es el temor hacia Dios, no un miedo, sino temor, reverencia, respeto por todo lo que Dios pueda hacer con nosotros, o no lo que el hombre pueda hacer con nosotros, no lo que el mundo pueda hacer contra nosotros. Versículo 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si sois consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Si nosotros estamos pasando por cosas malas, nuestros hermanos están pasando por cosas tristes, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Precisamente lo que Dios hizo con nosotros, que cuando nosotros estábamos enfermos, que cuando nosotros estábamos enfermos espiritualmente, enfermos también en la carne, también nosotros debemos de consolar a los otros. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo podemos explicar de mejor manera que se entienda? Miren, nosotros ya somos una familia y somos un cuerpo, y que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, si uno de nuestros hermanos está pasando por problemas o por tribulaciones, pues nosotros debemos de ir y consolarlo. Nosotros debemos de orar por él, ayudarlo. Eso es ese es el deber, un deber cristiano como nosotros. Nosotros debemos de ver los unos por los otros y orar los unos por los otros. Que si están pasando por enfermedades, apoyarlos. Que si están pasando por problemas, ayudarles la mano, a consolarlos, básicamente. Porque cuando nosotros estábamos enfermos, vino Jesucristo a darnos consolación. ¿Y cómo vino Jesucristo a darnos consolación? Pues se bajó de allá arriba de su trono, lo dejó todo allá y vino a hacerse hombre, vino y caminó a la tierra. Y después de ahí fue a la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, absolutamente toda, para pagar por nosotros, a traernos consolación a nosotros, para que cuando nosotros cuando estamos ya en los caminos de Dios, nosotros ahora tengamos consolación, porque Dios es el que nos da consolación. Entonces así también nosotros debemos de orar por los otros, consolar a los otros, consolar a nuestros hermanos. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Aquí el apóstol Pablo nos está
relatando de las cosas que él, de una de las cosas que él pasó, para que les decía, como diciéndoles, pero si ahorita ustedes están pasando por pruebas, no se preocupen, no se preocupen. Si ustedes están pasando por pruebas, yo no soy exento de eso, porque yo también estoy pasando por pruebas. No, no se olviden de lo que yo pasé allá en Asia. Allá pasé yo por muchas cosas, muchas tribulaciones. También ustedes van a pasar por eso, pero no se preocupen ustedes por eso, porque lo más importante no es aquí, lo más importante ya viene. Y viene la recompensa muy pronto, porque la recompensa para la iglesia viene muy pronto. Y está tan cercana, tan palpante, que dice que la palabra de Dios, que a veces nosotros cuando nos levantamos en la mañana, levantamos las ventanas y miramos las nubes y decimos, no, pues va a llover, pues nosotros estamos viendo las señales, estamos viendo que la palabra de Dios nos decía que cuando la higuera reverdezca, que ya viene la consolación de nosotros. Quiere decir esto, de que ahorita la palabra de Dios dice que ya están haciéndose tiempos bien malos, que ya estamos viendo nosotros las señales, y que eso quiere decir que Jesucristo viene por nosotros, por su iglesia, ya viene pronto, ya no tarda. Van a decir, hermano, pues no, pues eso lo venimos escuchando desde que me convertí de cristiano, pero no tarda, es que va a ser, nosotros no sabemos cuándo, pero va a venir, y va a venir muy pronto, porque así como en los días de Noé, así exactamente estamos ahora, bueno, hasta peores yo creo, porque ahora, anteriormente a lo mejor había parejas o relaciones homosexuales, ahora hasta los casan, ahora oficialmente los casan y les dan un papel, o sea que están siendo reconocidos por los gobiernos, están siendo reconocidos por instituciones que ellos deberían de estar mejor, en vez de estar pasando y haciendo leyes, basarse mejor a la ley que está aquí, porque si así fuera, todo el mundo sería diferente. Toda la humanidad estuviera totalmente diferente y transformada, pero aquí se cumple la palabra de Dios, porque dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y el amor inclusive de la iglesia para con Jesucristo, o la misma iglesia, se ha ido enfriando, porque si nosotros tuviéramos amor, estuviéramos aquí presentes. Bueno, toda la iglesia estuviera aquí presentes y no se irían, no querríamos faltar a darle gracias a Dios. Ahora que estábamos platicando, estaban diciendo, oye, y nosotros tenemos que a fuerzas estar en una iglesia. Les dije, pues sí, porque la palabra de Dios así lo dice, que no dejando de congregarse como algunos tienen como por costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un mandato que nosotros nos congreguemos. Y me estaban diciendo, ¿pero por qué? Les digo, ¿saben por qué? Porque nosotros somos como unos carros híbridos, no híbridos de pilas, que todos los carros, la mayoría de eléctricos, nada más tienen un cierto límite de millas. Hay unos que nomás recorren 300 millas. Hay otros que llegan hasta, creo que los Teslas, esos creo que llegan hasta 500 millas. Ok, pues van caminando de aquí a Los Ángeles, y de regreso ya no van a tener pila, porque va a estar agotada la pila. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Venir y conectarse nuevamente para que se vuelva a recargar ese carro y vuelva a caminar otras 500 millas. Pues lo mismo como nosotros como cristianos. Nosotros cuando venimos aquí a la iglesia, nosotros escuchamos testimonios de nuestros hermanos, escuchamos la palabra de Dios, y nuestra pila se vuelve a llenar, se vuelve a recargar, porque miren, hay veces que a mí me ha pasado, que me ha sucedido, de que a veces no vengo un miércoles, a lo mejor por el trabajo, o no voy a la oración un martes, y sí, como que se hace se empieza a bajar la pila, y a veces dicen, no, pues yo no voy a orar, mañana, y mañana, no, tampoco no voy a leer hoy la palabra de Dios, mañana. Pero cuando nosotros venimos, los que venimos y escuchamos la palabra de Dios, decimos, no hay que, no, como que nuestra pila se vuelve a recargar, y dice, no, ¿cómo no? Dios, no. Bueno, a mí a veces me pasa que estoy escuchando las predicaciones y digo, no, yo tengo que estar perseverando, porque no es justo que a veces no lea yo la palabra de Dios, o no es justo que a veces yo no ore, porque esto es lo que
Dios quiere de nosotros que nosotros estemos estudiando su palabra de Dios, conociendo más de Él, orando todos los días, estudiando la palabra de Dios. Y lo que, una de las cosas que es la batería y es el almacén de la iglesia, es la oración. Y la oración la descuidamos. A veces nada más estamos 3, 4 o 5, nada más estamos cargando nuestras pilas. Y debe estar toda la iglesia, porque es ahí donde se viene a cargar. Ahí también es. La oración es como el motor de la iglesia. Si no hay oración, no hay motor. Y es algo que no debemos descuidarlo. Es algo que ya nadie lo quiere hacer, pero es algo esencial de todas las iglesias. Para que todas las iglesias funcionen y trabajo, tiene que haber eso. No solamente eso, no estoy diciendo que nada más es la oración, pero sino que es parte del motor y es lo que mueve a la iglesia. Entonces debe de haber eso en la iglesia de nosotros, o en esta iglesia tiene que estar. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios, el apóstol Pablo aquí ya estaba diciendo, no sé, ustedes no, su vida no la tengan en nada, porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene ya el día, el destinado de cada uno de nosotros. Y a veces decimos, me preguntan, ¿y no te da miedo la muerte? Le digo, no, o no te da miedo si vas para allá, te vas a morir. Le digo, no, pues, ¿para qué? Si Dios ya tiene, todo lo tiene en sus manos. Dios tiene ya ese día en que nosotros vamos a morir. El apóstol Pablo así decía, mi vida no está en mis manos. Es más, la vida ni me pertenece a mí, le pertenece a mi Dios. Pues eso es lo que estaba diciendo él aquí. Le estaba diciendo, yo pongo mi vida en mis manos y no confío en lo que yo pueda hacer. Si me cuido hoy, no salgo a mi casa, me pongo adentro de mi cuarto y me pongo una burbuja y ahí me quedo adentro, pues voy a estar salvo, porque ya afuera ya no va a haber personas con pistolas, ya no va a haber personas con cuchillos, no va a haber envenenamientos, ya no va a haber nada de eso, sino voy a estar tranquilo. Eso es depender de nosotros mismos. Aunque el día, si nos toca, allá mismo, en esa burbuja, vamos a caer, porque ya está el tiempo para cada uno de nosotros en que va a llegar nuestro último respiro. Vamos a terminar, pero es cuando nosotros confiamos en Dios. Y nosotros eso es lo que debemos de nosotros de pensar, no en lo que nosotros podamos hacer como iglesia, sino en lo que Dios puede hacer con su iglesia, que es diferente. Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede puede levantar a maestros, puede levantar profetas, puede levantar personas que tengan el don de sanación, muchos dones, pero nosotros debemos de ponernos en las manos de Dios y confiar en Dios, como el apóstol Pablo confió plenamente en Dios. Y con eso los voy a dejar y vamos a hacer una oración, hermanos. Por mi familia, pues Okay. Y por el hermano, por Gerardo también, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a orar. Amado y bendito Padre, hermoso Señor, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, amado Señor, por su bendita palabra, bendito Señor. Que bendito Padre, lo que mis labios predicaron, bendito Señor, que no haya sido, bendito Señor, sabiduría humana, bendito Padre, que su Santo Espíritu haya hablado, bendito Padre, a las vidas de mis hermanos, que los haya tocado, bendito Señor, que nos haya tocado, bendito Señor, para que nosotros miremos, bendito Señor, al Dios, amado Señor, de misericordia, bendito Señor, al Dios de consolación, que nos consuela, bendito Señor, en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, amado Padre. Le pedimos, amado Padre, que bendiga, bendito Padre, a la familia de mi hermana Leticia, bendito Señor, por todo lo que están pasando, bendito Señor, porque yo sé, bendito Señor, que detrás de lo que todo pasa, bendito Señor, usted quiere glorificar su santo nombre, bendito Padre. Traiga salvación, amado Señor, para todos ellos, amado Señor, que ninguno, bendito Señor, se pierda, bendito Señor, que todos también ellos vengan, bendito Padre, a sus caminos, amado Padre, bendiga también a cada una iglesia, a todas las familias de aquí, de mis hermanos, a mis familias, bendito Señor, a mis hermanos, a mis primos, a mis sobrinos, a todos ellos, amado Señor, a los familiares de cada uno de nosotros, amado Señor, que
también ellos encuentren salvación, bendito Padre. También, amado Señor, oramos, bendito Señor, por Gerardo, bendito Señor, que bendito Padre, si está pasando por esto, bendito Señor, esto, bendito Señor, tan terrible, bendito Señor, que le pueda pasar a cada uno, que estamos todos expuestos a todo eso, bendito Señor, pero le pedimos, amado Señor, que lo traiga nuevamente, bendito Señor, a redil, amado Padre, que sea esto, bendito Señor, como una forma, bendito Señor, de usted llamarle la atención, amado Padre, para que regrese, bendito Señor, a lo que Él en un tiempo estuvo, bendito Señor, ya ha experimentado, bendito Señor, es su mano poderosa, bendito Padre, porque usted, amado Señor, en esos momentos tan difíciles que Él estaba, bendito Señor, y que pasó, vino usted, amado Señor, y le dio, bendito Señor, la fortaleza para pasar, bendito Señor, por esos problemas tan graves, bendito Señor. Ahora, bendito Señor, en estos momentos, amado Señor, ahí donde Él está, bendito Padre, vaya, bendito Señor, con su Santo Espíritu, tocarlo nuevamente, bendito Señor, para que Él, bendito Señor, regrese, bendito Señor, y que vuelva a anhelar, amado Padre, estar en sus caminos, amado Señor. Bendiga, bendito Señor, a nuestra hermana Dolores, amado Señor, en ese dolor que tiene de espalda, bendito Señor, que sea su mano poderosa, bendito Señor, sanándola, bendito Padre, sacando, bendito Señor, todo lo malo, bendito Padre, de su cuerpo, bendito Padre. Gracias por haber permitido que hoy estuviera aquí con nosotros, amado Señor, adorando su santo nombre. Bendiga, bendito Señor, a cada uno de mis hermanos que no estuvieron aquí, los que están, bendito Señor, alejados de usted, amado Padre, que su Santo Espíritu los redarguya, que los vuelva a traer nuevamente, bendito Señor, nuestro hermano Héctor, amado Señor, a Martín, amado Señor, bendígalos, bendito Señor, vuélvalos a traer nuevamente, bendito Señor, a sus caminos, amado Padre, al hermano, bendito Señor, de nuestra hermana, al hijo de nuestra hermana también, amado Señor, Victoria, bendito Señor, que también, amado Señor, nuestro hermano Héctor, que él ya, bendito Señor, experimentado, bendito Señor, a través de sueños, su mano poderosa, bendito Señor, ya ha sentido su presencia, tráigalo, bendito Padre, nuevamente, bendito Señor, que no ponga, bendito Señor, sus ojos en las cosas terrenales, sino que ponga, bendito Padre, sus ojos en usted, amado Padre. Bendiga, bendito Señor, a nuestro hermano Adrián, a Ana también, que los vuelva a traer nuevamente, bendito Padre, que no permita que se alejen más, amado Señor, y a todos los que han de una u otra manera, bendito Señor, venido a escuchar su santa palabra, pero que se han alejado, a todos ellos, bendito Señor, si es que usted no los quiere aquí, bendito Señor, abra puertas en diferentes iglesias, para que ahí, bendito Señor, también escuchen su santa palabra. Gracias le damos, amado Señor, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.